contar con un profesor visitante, con Rafael Sagredo, que está con nosotros en la Universidad de Cantabria gracias al proyecto europeo Resistance. Asimismo ha sido el caso de Nicolás Tell, de Susana Aguirre y de Víctor Pereira, que han formado parte del elenco de los profesores que nos han impartido un seminario. En este caso, Rafael Sagredo viene de Chile, está vinculado a la Universidad Pontificia, Universidad Católica, la PUC de Santiago de Chile, aunque su bagaje como investigador y como docente pues ha estado vinculado a distintos ámbitos universitarios, tanto en Chile como en México, tengo entendido. En este caso pues está haciendo una estancia como profesor visitante investigador también, en Cantabria y en la península y en Europa. Y bueno, las líneas de investigación del profesor Sagredo se centran en el tránsito del siglo XVIII y del siglo XIX especialmente, en las cuestiones dedicadas a las ideas económicas y a las ideas políticas y a las prácticas políticas, pero también tiene una línea de investigación muy interesante para nosotros, sobre todo para algunos de nosotros que estamos además en estos momentos viendo en el máster el tema de fuentes impresas y el tema de los viajeros y de los relatos de viajes, ¿no? Pues en este caso sobre viajes científicos, experiencias de exploradores y viajeros científicos que visitan América Latina entre los siglos XVIII y XIX. En este caso, el profesor Sagredo nos va a dedicar la sesión a tratar expediciones y naturalistas en América de Malaspina a Darwin. Te damos las gracias, Rafael, por impartir esta sesión con nosotros, por compartir y impartir esta sesión con nosotros, que seguramente será muy interesante, y te doy la palabra. Bueno, gracias, Marina. Bueno, saludar a todos y a todas, agradecer su presencia. La verdad es que estaba esperando este día, muy grato para mí enseñar, hacer clase, compartir, conversar, que me critiquen, que me comenten, que lean. Ustedes se van a dar cuenta después como profesionales de la historia que hay una etapa que después nadie te lee, o te lee 2 o 3 personas. Entonces poder tener la oportunidad de mostrar lo que uno hace es bastante satisfactorio. Quiero decirles que bueno, yo soy chileno, se acaba de decir acá, soy profesor. Soy profesor originalmente. Soy, claro, magíster y doctor en historia, todas esas cosas que hay que hacer para dedicarse a la academia. Y estoy muy contento con eso, pero mi vocación original es la de profesor y nunca la he abandonado y diría que es lo que más me gusta. A pesar de eso, no voy a hablar tanto acá, para darle la oportunidad de preguntar. Les mandé un texto, pensé que la palabra pasión podría ser interesante, espero que algunos lo hayan echado un ojo, como se dice por aquí. Ojalá alguien lo haya leído además, pero bueno, si no lo leen ahora, lo leerán después o ahí lo tienen. Uno tiene en su biblioteca muchos libros que no lee, pero sabe que los tiene y alguna vez los va a usar. Eso mismo pasa con los artículos. Bueno, en este seminario se me propuso un par de temas y se eligió esto. Yo feliz con este tema porque vengo trabajando hace como 30 años en todo lo que dice relación con científicos, con naturalistas, con expediciones. ¿Ya? Estoy hablando de gente como, a ver, nombres que ustedes yo espero que conozcan. Darwin, Charles Darwin, vamos a hablar de él quizás, realizó un viaje en el Beagle que comenzó en 1831 y terminó en 1836. Antes que él, Alexander von Humboldt, el gran naturalista de origen prusiano alemán, que realizó un viaje a América, que comienza en 1799 y termina en 1804. Y antes que él todavía, por dar otro nombre, Alejandro Malaspina, que comienza un viaje en 1789, si mal no recuerdo, parece para un libro, y lo culmina en 1794. Y les voy a decir inmediatamente, si no es bien, que Malaspina, Alejandro Malaspina, que es el que encabeza este viaje, diría yo, encabeza la principal viaje científico que ha organizado España a lo largo de toda su historia. Y toda su historia incluye ayer y hoy. Así nomás. O sea, es la principal expedición científica en la historia de España. 2 buques armados, montados para eso, 400 personas, entre ellos científicos de calidad mundial para la época, partiendo con el propio comandante Malaspina, que era italiano, pero al servicio de la corona española, y dibujantes, todo, una cosa que tirar la vuelta al mundo. Y entonces
entonces vamos a hablar un poco de eso y vamos a terminar, si es que hay tiempo. Yo pienso hablar unos 45, 50 minutos como mucho y después dejar para preguntas. Vamos a terminar con lo que pasa en América después de la independencia. La independencia nuestra de España, en el año 1810, aunque no todas las independencias fueron en la misma época. De hecho, la de Perú se va a celebrar recién en 1820, se va a concretar, y ahora vienen los 200 años. Bueno, me gustó mucho el póster. Yo sé que el aviso tiene que ver con otro título que yo había dado, pero me gusta también porque es el bibliómano de Sebastián Brandt, una imagen atribuida a Durero, 1480 y tanto, y habla un poco de nosotros. El bibliómano es el hombre culto, la persona, la mujer que junta libros, que aquí y allá, pero que a la larga se da cuenta es una sátira de uno mismo, de que quizás leer, aprender no sirve para nada. Estamos haciendo el loco, entonces hay que comprarse un plumero para espantar las moscas. Espero que nosotros no seamos así, pero hay que pensar que podemos llegar. Bueno, este hombre tan serio, tan circunspecto, es un científico. Y los científicos, como los historiadores, son así, serios, circunspectos, ¿cierto? Y este es Alejandro Malaspina. Un marino formado en la ciencia del siglo XVIII, o sea, un científico a carta cabal. En el siglo XVIII los marinos españoles son científicos, son los científicos de la época. Así de simple, ¿no? Y se forman en Cádiz, en diferentes escuelas, con toda la ciencia de punta. Entonces son capaces de navegar por el mundo sin ningún problema y hacer lo que tienen que hacer. Este señor realizó una expedición que ustedes van a ver ahí en rojo. Y me interesa el mapa porque, bueno, no solo identifica los lugares que reconoció, sino que muestra la amplitud de su viaje, ¿no? O sea, esta expedición, fíjense, cubre todo el mundo, prácticamente todo el mundo americano, por lo pronto, porque él viaja desde Cádiz, ¿cierto?, hasta Buenos Aires, el Río de la Plata, después pasa hacia el sur, en la Patagonia, Argentina, el Atlántico, cruza el Cabo de Hornos, en esa época no se pasaba por el estrecho de Magallanes, aparece en la costa chilena actual, sube hacia el norte hasta Perú, Ecuador, Colombia, México, estoy siguiendo la costa mexicana del Pacífico, hoy día lo que sería California, Estados Unidos, hasta lo que sería Vancouver, hoy día Canadá, y ahí cruza, ¿cierto?, hasta la península de Kamchatka, en lo que hoy día sería Rusia, y ahí va hasta Asia, el Japón, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda, y vuelve hacia el Pacífico para recalar en Chile de nuevo, cruzar por el estrecho por el Cabo de Hornos y volver hacia Cádiz. 1789, 1789. O sea, una expedición científica cuyo objetivo esencial era conocer cuál era la situación del Imperio Español. Carlos III, el epítome de la Ilustración española, entiendo, ¿no? Yo no soy experto en la historia de España. No. O sea, no soy experto en casi nada, pero historia española no soy. Pero Carlos III parece que tiene su fama como rey ilustrado. Y esta es nuestra fuente, fíjense. O sea, nuestra principal fuente, ya que estamos hablando de fuentes y de metodología, es la realidad americana de fines del siglo XVIII. Es el continente americano, es las colonias españolas de América a fines del siglo XVIII, que son visitadas, recorridas, exploradas, medidas, censadas por más de 100 expediciones a lo largo de todo el siglo XVIII. Desde 1702, que es la primera que yo he registrado de un francés, Felier, hasta 1807, Dupont a la Nueva España. O sea, la expedición Malaspina quizás es yo lo presento como el resumen de todas las expediciones, pero no es la única expedición. América a lo largo del siglo XVIII está cruzada de expediciones que recorren todo lo que ustedes ven ahí. ¿Y por qué? Y eso que no incluye a los portugueses, que también lo podría incluir. ¿Y por qué? Porque es el siglo de la Ilustración, es el siglo del conocimiento, es el siglo de la
de los imperios, el español, el inglés, el francés, que compiten por el prestigio, por el poder. Y para competir por el prestigio y el poder hay que viajar. Fíjense que el hecho de viajar, de descubrir, de describir, aunque les parezca increíble en el mundo de hoy, prestigia a los países, prestigia a los imperios, prestigia a las monarquías. Lo más parecido del siglo XX a esto que les estoy diciendo es la carrera espacial. La carrera espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos no es solo por conocer científicamente el espacio, es poder, ¿no? Y por eso, cuando la perrita laica llega al espacio y después llega el primero ruso, en Estados Unidos estaban viviendo de rabia porque no habían sido ellos. Y entonces ahí viene el plan espacial de Kennedy que dice que hay que colocar a un señor en la Luna antes que se acabe la década, porque hay que ganarle a estos soviéticos. ¿Me explico, no? Esto mismo pasa acá. Y entonces España, que es una potencia en el siglo XVIII, para que no se confundan, decide organizar su expedición. Yo provoco entre medio, pero eso para que después me hagan preguntas y me critiquen. Decide organizar una expedición a la altura de ¿qué? De las del capitán Cook, el inglés, que hace 3 viajes y descubre Tahití y todo lo demás. O sea, una cosa impresionante. A la altura de Vancouver, un francés, de Bougainville, otro francés, de Lord Armstrong, y podemos dar nombres de expedicionarios, ¿cierto?, organizados por Inglaterra y Francia, pero también los rusos, Bering y todo eso también son expediciones científicas. O sea, quiero demostrarles cómo España es como el canto del cisne. O sea, antes de la decadencia, que va a terminar con la independencia de América, entre otras cosas, España está en una situación expectante y organiza su expedición para recorrer el mundo español y ver qué pasa. Bueno, y este señor entonces organiza su expedición y lleva arriba botánicos, ¿cierto?, hidrógrafos, pintores, lleva todo tipo de gente con conocimiento de punta, partiendo por el mismo. Y esta gente viaja y empieza a levantar, fíjense, a levantar mapas. Por ejemplo, este es de Arica, en el que hoy día chileno, alguna vez peruano, en el Pacífico. Representa la ciudad de Lima. Así era la Lima de 1792, cuando aparece por ahí más Lima. Diferentes pinturas de Lima. Aquí cada una de estas cosas es una fuente, en soporte artístico, grabado, ilustración, etc. Pero a eso le podemos agregar todos los documentos que publicó, que escribió Malaspina o gente de su expedición, y aquí están solo los relativos al cono sur. Imagínense si agregamos todo el resto. Esto es solo lo relativo al cono sur, que está en el Museo Naval de Madrid, no solo en el Museo Naval. Ya voy a hablar de eso, pero principalmente en el Museo Naval. Bueno. Y por supuesto, en su búsqueda de información, la expedición comienza a representar a los nativos del lugar. Entonces aquí representa a un peruano de la sierra, o sea, de la cordillera de los Andes. Aquí representa a una india del Perú. Aquí un volcán, pero nos vamos a detener acá. Fíjense, peruano de la sierra, no dice indio, no dice indio americano. Que eso es ese señor. Dice peruano de las... O sea, lo que está haciendo es ya entregando una adjudicación, está identificando a una persona en un lugar determinado que hoy día es el Perú. Y en vez de decir indio americano, como habrían dicho antes, ahora dice peruano de la sierra. Porque son científicos y los científicos quieren la máxima precisión en lo que dice en relación con la descripción. Y aquí dice India del Perú. ¿Qué les quiero decir con esto? Con este paréntesis. Es lo siguiente: como Malaspina es un científico, pregunta muchas cosas. Pregunta historia, pregunta de población, de características de la población, de la producción de cada lugar, etcétera, etcétera. Y al preguntar, obliga a los que lo están recibiendo, que son los que le entregan la información, o sea, los que viven en Chile, en Perú, a hacer un esfuerzo por entregar una respuesta. Y una respuesta que va a estar dada desde el punto de vista de ellos. Y ellos entonces se van a empezar a decir: yo vivo en Perú.
y la historia del Perú comienza para otras cosas. Y entonces empieza todo un proceso que en virtud de ir respondiendo se van identificando no solo con su tierra, que sería en este caso el Perú, Chile, cualquiera, sino que también se van identificando con historia y por lo tanto se van separando ¿de quién? De España. Ellos son parte de un imperio, pero obligados a definirse, a caracterizarse, ¿cierto? Interrogados por el científico que exige precisión, el americano comienza a transformarse en americano, pero no solo en americano, en chileno y en peruano. Y esto se lo digo porque un señor de la elite criolla, o sea, americana, no se decía americano, se decía europeo-americano. Así se clasificaban ellos, como europeos. Los blancos se definían como europeo-americanos. Llega Malaspina, alguien le pone europeo y dice, no, usted no es, usted es chileno, señor. O sea, la ciencia comienza a hacer la separación antes de la independencia. ¿Me explico, no? Bueno, por supuesto que estos señores comienzan a preguntar cuáles son las características geográficas, naturales, ambientales de los lugares que visitan. Y las comienzan a representar, volcanes, ¿cierto? Esto es la selva boliviana, las misiones jesuitas, lo que hacían y lo que no hacían, comienzan a cartografiar. No había mapas con esta precisión, son científicos. Comienzan a cartografiar y poner el nombre, Perú. Representan la cordillera de los Andes en sus detalles más increíbles como este. Estamos hablando de 4.000, 5.000 metros de altura. Este está representando el camino que une Chile con lo que hoy día es Argentina. ¿Y por qué lo representan? Porque es un camino que sirve para el comercio. Los productos que llegan desde Buenos Aires, en vez de venir por mar, el estrecho de Magallanes, que es muy peligroso, se vienen por tierra. Pero para tener seguridad del camino hay que representarlo. Entonces, detalladamente. Son verdaderas obras de arte, hermano. Son muy bonitas. Y terminan en un mapa. ¿Qué es ese mapa extraordinario que une aquí a la izquierda Valparaíso en Chile con Buenos Aires aquí a la derecha, en el estuario del Río de la Plata? Y en donde está representada la cordillera tal cual es hasta el día de hoy. Incluso con ese recuadro donde están las estribaciones, los cordones cordilleranos. O sea, quiero mostrarles el grado de detalle con que ellos son capaces de representar la geografía y la naturaleza. Y hacer un mapa como este que va a servir para hacer un camino finalmente. Ahora, los españoles, al estilo de Malaspina, no solo organizan expediciones como la de Malaspina, o sea, generales, grandes, que se materializan en textos. Yo aquí muestro ilustraciones, pero hay todo tipo de documentos. No me voy a aburrir leyendo ninguno, que tengo varias cosas. Pero voy a mencionar uno. También organizan expediciones locales. O sea, el imperio, que es España, tiene comisiones imperiales generales, metropolitanas, organizadas aquí, pero tiene también, como esta, comisiones locales, virreinales. Y cada virreinato, México, Perú, Nueva Granada, Buenos Aires, organizan comisiones. Y esta es una comisión hidrográfica, o sea, destinada a estudiar el mar, las costas, el litoral, particularmente el litoral del extremo sur de América, el que hoy día es litoral chileno y argentino, el estrecho de Magallanes, la isla de Chiloé, etc. ¿Y por qué? Porque es por el Cabo de Hornos, por el estrecho, por América Meridional, que es por donde entran ingleses y franceses, que son los que ponen en peligro el dominio español en América. Y entonces España dice, bien, como por ahí entran los barcos, lo que hay que hacer es estudiar ese territorio, ver dónde están las aguadas, dónde hay puertos, dónde hay asistencia, dónde hay madera, aquí y allá, para poder protegerlo. Y a ese efecto, con ese objetivo, mandan a un señor que se llama José Moraleda, un piloto español asentado en Lima, que cartografía toda esta región y que escribe una derrota con todo su periplo.
sea, un grado de precisión extraordinario. ¿Por qué? Porque ya insisto, son científicos. Y que terminan con este tipo de cosas. Mapas de cada uno de los puertos, bahías, entradas. Estamos hablando de cientos de mapas. La ciudad de Valdivia, por ejemplo, hoy día en Chile. Y termina con un mapa general, se fijan, del Pacífico en el extremo sur, con la isla de Chiloé ahí puesta de manera horizontal. O sea, tenemos expediciones metropolitanas y tenemos expediciones virreinales y tenemos expediciones incluso que pueden ser de los gobernadores de unidades político-administrativas más chicas. Y a eso hay que sumarle, ¿saben cuál? Las que organiza la Iglesia. Porque es cierto que la Iglesia no organiza expediciones científicas, pero la Iglesia organiza empresas para misionar, manda misioneros, y esos misioneros son hombres de su época, o sea, son de espíritu ilustrado. Pero ¿cómo? Si son sacerdotes que están dedicados a impartir el dogma y todo lo demás, y la ilustración en la ciencia, en la fe, en la razón, bla, 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 bla. Es cierto, pero el espíritu de ilustración también se materializa en la curiosidad, en la necesidad de escribir la naturaleza. Y uno ve muchas veces en los informes de los sacerdotes muchas descripciones geográficas, muchas descripciones antropológicas, etnográficas, sociológicas. Por supuesto en esa época se llamaban así, pero esos son. Entonces hay que evitar que el sesgo racional que nos puede caracterizar a muchos de los que estamos en esta sala nos impida dejar de lado fuentes que uno cree que son pura piedad y resulta que hay mucha información muy útil. ¿Por qué? Porque aplicamos ahora el contexto. El hombre fue formado en esa época. Yo lo comparo de una manera bastante vulgar con lo que hoy día es, con lo que en su momento era andar sacándole fotos a cualquier parte. Uno se pasea por las ciudades como turista y saca fotos, aunque no. ¿Por qué? Porque hay que sacar fotos. Es parte de nuestra época. Hoy día se sacan selfies, no sé. ¿Me explico? ¿No? Y eso no, todos lo hacemos. Es parte de la cosa. Entonces, ahora, si teníamos como 100 expediciones científicas organizadas por imperio, agréguenle, no sé, 200 más de los virreinatos, y agréguenle a eso las que organizaban los gobernadores y agréguenle a los misioneros. O sea, tenemos un siglo de gente caminando por América, navegando el Pacífico, cruzando el Atlántico y preguntando, midiendo, censando, describiendo, ¿me explico? Y sobre todo transmitiendo ese espíritu de la ilustración, de la razón, de la crítica, y sobre todo al preguntar y al identificar lo que hay en cada lugar, haciendo que los que viven en ese lugar tomen conciencia de su otredad. ¿Respecto de qué? De lo español, primera cosa. Y segundo, tomen conciencia, ¿saben de qué? De la riqueza natural, de las posibilidades que tendrían si fueran independientes. Porque este señor, Malaspina, Moraleda, el que sea, le pregunta qué yacimiento hay aquí, qué recursos tiene por allá, etcétera, etcétera. Todo eso, estimados jóvenes, está aquí. Y entonces de repente a un chileno ahí que estaba medio dormido y que se creía muy español y que estaba feliz, dice, pero ¿por qué si yo no soy español? En realidad yo nací aquí. ¿Y por qué me tiene que venir a administrar todo cuando lo podía administrar yo? Me explico, ¿no? O sea que estoy diciendo que detrás de los procesos de independencia hay que incluir todo esto que dice relacionado con las expediciones científicas. No son la causa, por supuesto que no, hay muchas otras, la crisis del imperio, la invasión, todo lo que sea, pero en América se había producido ya un ambiente apto para que todo esto cuajara en lo que después vamos a llamar independencia. Siempre incluso que todos los científicos, casi por ser científicos, son críticos, son medios liberales, ¿no? Son analíticos, son preguntones, y entonces transmiten un espíritu diferente, que ya no es solo el de la iglesia, ¿no? O el de la autoridad, el dogma de la majestad real, el dogma de la majestad divina. Porque si no nos explica que finalmente en 1810 bastará algo como lo que sabemos que ocurrió para que América explotara y se independizara. Yo lo voy a mostrar más elocuentemente. Bueno, ahí está el mismo mapa, etc.
Y fíjense, esto es lo que llamamos ciencia imperial. Así de simple, ciencia imperial. ¿Por qué? Porque todo esto no es para el beneficio de Chile, Perú, México ni nadie, es para el beneficio de España. Esto no es por buenas personas, ¿me siguen? No es solo para conocer nuevas especies, nuevas propiedades, es para enriquecerme yo. Yo soy el imperio, yo soy el rey, y yo necesito más recursos. Y entonces mando a un científico para investigar. Por eso, estimados, la ciencia es tan importante. En nuestros países, lamentablemente, y hablo de nuestros países por decir el mundo hispano, incluido ustedes, la ciencia normalmente no se valora. Nos quita el presupuesto cada vez que puede. Hoy día mismo ha habido una marcha, no sé dónde, en Cataluña, creo que por eso, etcétera. En mi país, ¿para qué decir? Apenas el 0,3% del Producto Interno Bruto en ciencia, o sea, la miseria misma. ¿Por qué? Porque tiene que comprar la tecnología, no hacer algo. Yo les digo al tiro que no va a hacer nada. Por eso, entre otras cosas, me interesa la historia de la ciencia, para mostrar que tiene su significado. Bueno, fíjense, carta esférica del Reino de Chile. Chile nunca fue reino, pero sí los españoles quisieron poner, los chilenos dicen, bueno, entonces nosotros también podríamos estar solitos. Y si además el comandante Malaspina, tan ponderado, escribe como escribe aquí, que sería bueno que se le diera cierta autonomía a los criollos, porque eso va a redundar en el beneficio de España, entonces imagínense todo el ambiente que se va a formar. Bueno, el mapa vamos. Ustedes saben, este es Alexander von Humboldt. También es un ejemplo, pero es un ejemplo de viajero y de expedicionario, de naturalista, que es lo que se contrapone a lo público, que serían las expediciones que he mencionado. Este es un señor que se financia en todo porque tenía plata. Humboldt es un hombre extraordinario porque es el padre de la geografía, el padre del medio ambiente, como lo entendemos hoy, muchas cosas. Y era un hombre rico de la nobleza prusiana que heredó de su padre una fortuna, y cuando se murió su mamá, porque así fue, ya dijo, ahora sí puedo liberarme y viajo. Se repartió con su hermano Guillermo, que es un gran lingüista, y él se vino a viajar. Él quería ir a Egipto, pero las guerras napoleónicas se lo impidieron. Entonces, estando en Francia, tratando de ir a alguna parte, decide pasar a España. Y en España le consiguen un permiso para pasar a América. Y hace su viaje americano, extraordinario. Que es más o menos esto, o sea, desde La Coruña, y no puedo, yo quería ir a La Coruña, pero me dijeron que era muy lejos. ¿Y sabes por qué quería ir? Para conocer el castillo donde tuvieron preso a Malaspina. Porque Malaspina vuelve y lo meten preso, el favorito de la reina, Manuel Godoy, y lo mete preso por medio liberal, por ponerse a conspirar, y lo mete preso hasta 1810. Vuelve en 1794, lo mete preso en 1796. Y cuando Humboldt sale de La Coruña a Latinoamérica, uno lo lee en el viaje y mira hacia la izquierda y ve el castillo, dice, ahí está Malaspina, que estaba preso ahí, más conocido por sus desgracias que por sus descubrimientos. Eso le pasó por votarse a político. Sale de La Coruña, llega a lo que hoy día sería Caracas, en Venezuela, o sea, Cumaná. Ahí remonta el río Orinoco, extraordinario, hay una novela, Los Pasos Perdidos, que recrea un poco eso. Después va a La Habana, después vuelve a la actual Venezuela, y ahí sigue el camino al Inca hacia el sur hasta Lima, por los Andes. De ahí, en Lima, toma Moraleda, el mismo que mencionaba acá, lo lleva hasta Guayaquil, barco, y de ahí México, y recorre todo México para terminar en Estados Unidos, con Jefferson, que era el presidente de Estados Unidos, que era medio científico, ¿no? ¿Sabía? Liberal, el padre, el redactor de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, científico, etc. Es cierto que era esclavista, pero es una contradicción que hay que aceptar. Y de ahí, bueno, 4 años recorriendo América y escribiendo miles y miles de páginas. Lo que hace Malaspina con sus 199 acompañantes lo hace Humboldt solo, acompañado de un botánico francés que se llama Bonpland y de algunos criollos americanos, como por ejemplo, ¿quién? Aquí estoy viendo si le digo o no, Carlos Montufa, el ecuatoriano que se va con él el resto del viaje y después se viene con él a Europa. Bueno, fíjense, obras de Humboldt, pero tiene muchas también.
Y en estas obras, junto con los textos, que son verdaderas geografías económicas, físicas, políticas, de todo, de cada lugar que visitó, representando. Y representando, fíjense, los monumentos indígenas, la valoración de lo indígena, la valoración de lo precolombino, muy importante. Porque eso después le va a servir a los patriotas americanos, a los que luchan contra España, para decir, miren, nosotros nos merecemos esto, incluso, ¿qué? Merecemos la libertad, y no solo merecemos la libertad, tenemos una historia que incluso es más antigua, y tenemos pueblos que han hecho cosas importantes y que han creado también sus monumentos que merecen ser, exige una exaltación patriótica, el sentimiento criollo de aprecio de lo propio, de reconocimiento de que lo que yo tengo vale y que yo lo debo administrar y nadie más. Bueno, esta es la Ciudad de México que se la recomiendo. Salvo por la rotonda de esa, el resto sigue igual. El Zócalo, ¿cierto? Maravilloso, impresionante, deja mudo. Se produce una reacción fisiológica, quedar mudo cuando uno entra al Zócalo y ve esa catedral. Es cierto que aquí hay catedrales grandes, pero esa es muy grande. Extraordinario. Bueno, y por supuesto subiendo y bajando volcanes, y el científico siempre representándose, porque ahora lo que vale es que es la ciencia cierta empírica, la ciencia in situ. O sea, yo si hago ciencia tengo que ir a ver las cosas. No soy como Buffon y todos esos franceses que escribían 40 tomos de historia natural sin moverse de París. Bueno, pero eso era otra vez. Bueno, y el señor empieza a hacer estas cosas, imagínense, el perfil topográfico. Y descubre una tercera dimensión, porque hasta entonces el mundo se ordenaba o se representaba en términos de norte-sur. Y Humboldt, fíjense, le agrega la altitud. Humboldt jamás traspasó el mundo tropical, o sea, siempre se movió entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Y consideraba que los climas templados, o sea, Chile, Argentina, y para qué decir, por otro lado, no valían nada, porque él consideraba que lo único que valía la pena era el trópico. ¿Por qué? Porque en el trópico no solo se daba la exuberancia de la naturaleza extraordinaria, sino que además decía, mire, si yo quiero ir al polo, ¿para qué voy a ir al polo? Subo. Entonces subo el chimborazo, y a medida que voy subiendo, voy pasando del clima tropical al clima templado hasta el frío por efecto de la altura. Extraordinario. A nadie se lo había ocurrido hasta el día de hoy. Hasta ese día, hoy día no sé qué está diciendo, traen de Chile un señor para decir estas cosas que son obvias, claro, pero hoy día son obvias, en esa época, ¿verdad? Y miren qué bonito, ¿no? Esto hay una presentación que hizo aquí después de todo. Bueno, y miren, la exuberancia tropical, y eso que está en blanco y negro. Bueno, y también hace mapas y atlas. Este atlas geográfico y físico del reino de la Nueva España, o sea, de lo que vivía en México, con todos los mapas que ustedes se pueden imaginar. Esto es en 1801, 2, 3. Él llega a México en 1804, permanece casi un año. Y termina, y por eso muestro, fíjense lo que dice aquí a la izquierda, Carta de México. Es que lo curioso es que en parte diciendo esto se llama Atlas Geográfico y Físico de la Nueva España. Pero termina con el mapa Carta de México. Recuerda que Humboldt era un señor educado. Él está en México y en América gracias al rey de España, gracias a los virreyes que lo recibieron, el virrey de México, el rey Villagigedo. Y entonces él sabe que su permiso y su reconocimiento fue posible gracias a España, entonces no va a insultar al rey poniendo un título México, sino que va a poner primero el reino de la Nueva España, aun cuando él, con ese título, y particularmente con esto, con ese de la izquierda, lo que está haciendo es, ¿qué está haciendo? ¿Sabe lo que está haciendo? En 1804 está creando México, antes de México. O sea, antes de la independencia de México, México ya está en ese libro. Ese es el certificado, es el DIN, ¿cómo le llaman? ¿PNI? ¿Cómo le llaman acá? El DNI, eso. México descrito por arriba y por abajo, en todo. Y ¿saben? Con una novedad. Con la novedad de que México es 5 más veces más grande en superficie que la península ibérica. O sea, la metrópoli era así y la colonia era así. Y que la población mexicana era mucho más de lo que siempre se había pensado. Y más todavía, que la riqueza mexicana era extraordinaria y que expresaban perfectamente.
perfectamente para los mexicanos si es que los españoles no se la dejaban en México, no se la llevaban. Por algo, el primer borrador, que se llamó Tablas de la Geográfica sobre el Reino de Lengua de España, fueron censuradas en México. Porque claro, eran estadísticas, pero cualquier lector se daba cuenta que lo que estaba haciendo Humboldt era presentar un México que tenía un futuro extraordinario. ¿Cómo? Independiente. No es que Humboldt buscara eso, pero eso quedaba a la larga. ¿Por qué? Porque había un ambiente, el de las guerras napoleónicas, el de la invasión de España, el de la prisión del rey, ¿me explico? El de la efervescencia, en donde en ese ambiente la gente busca fuentes, referencias, piensa e interpreta las cosas de una manera diferente. La interpreta en función de lo que quiere. ¿Y qué quiero? Independencia. Y entonces los científicos sirvieron para eso. Ahí está. Carta de México. Este señor es Darwin. Charles Darwin, cuando viene a América. Ustedes saben que Darwin escribió una autobiografía que dice como 3 o 4 cosas muy interesantes. Las otras son interesantes, estas son muy interesantes. La primera le dice que su papá, bueno, Darwin como estudiante era un vago. Su papá lo mandó a Edimburgo a estudiar medicina y se dedicó a tomar cerveza. Entonces lo sacó y lo mandó a Cambridge para que estudiara una licenciatura para ver si se podía ser pastor. Para ser pastor hay que tener una licenciatura en Inglaterra entonces. Entonces era tan vago que dijo, lo único que salva a ti es ser pastor. Y eso, como era un señor, va a recibir renta y nada, pero tiene que estudiar algo. No estudió nada, estudió poco. Tanto que su padre, y él lo dice en su autobiografía, le dice, me dijo lo siguiente, vas a ser una desgracia, una vergüenza para ti y para tu familia. Y eso parece que, cuando le dijo eso, él reaccionó y le demostró que no. Pero otra de las cosas que dice es que leyendo a Humboldt, justamente del viaje, le dieron ganas de ser como. Entonces están como relacionados, ¿no? O los historiadores hacen una relación. Pero lo dice la autobiografía. Les recomiendo la autobiografía, es muy buena, cortita. Hay una parte sí que hoy día no pasaría ninguna prueba de políticamente correcto, que son sus 10 razones para casarse y 10 razones para permanecer soltero. Entonces, entre las 10 para casarse está que alguien le va a lavar, le va a cocinar, entre las que no, que va a tener que conversar con ella, va a tener hijos, no fue una señalar que tuvo como 9 hijos, por su sentido. Bueno, este viaje, ¿se parece a cuál? ¿A la Malpina, no? Este es un viaje de circunnavegación. El de Malpina no fue de circunnavegación, porque se vuelve a Australia por el mismo lugar, pero este sí. Y es un viaje de los ingleses que después que han ganado las guerras contra Napoleón, tienen que hacer algo con esa marina y con esos oficiales. Entonces los reciclan como hidrógrafos. Y como Inglaterra está en medio de la revolución industrial y necesita materias primas y necesita mercado, y por lo tanto necesita comerciar y mandar barcos, primero tengo que asegurarme de que la navegación va a ser segura. Y entonces manda estas comisiones hidrográficas, particularmente al extremo sur de América, a reconocer el litoral y todo lo demás. O sea, siempre hay una aplicación por la cual ocurren estas cosas. Y esto se los digo porque normalmente cuando uno lee la historiografía europea, ¿ven lo que les voy a decir? Europea, inglesa, francesa, española, creen que todas estas expediciones son solo producto del genio de inglés, francés o español, o del genio de Humboldt, Darwin y qué sé yo. O sea que si no fuera porque son geniales, no hubiesen reclamado ninguna información y tal. Cuando resulta que la mitad de todo lo que dicen, ¿quién se los dijo? ¿Quién? Los americanos, los que vivían ahí. Claro, que no aparecen por ninguna parte, no tienen ningún apellido. En el caso de Malaspina, fíjense, aquí hay muchos libros sobre Malaspina. El más conocido quizás es el de Juan Pimentel, La física de la monarquía. Pero Juan Pimentel, que es un gran personaje que yo conozco, es incluso amigo, a pesar de que yo digo esto, y él lo sabe, en su libro, que es extraordinario y además muy bonito, fíjense que se le olvidó un solo documento,
que es la carta de Ambrosio O'Higgins a José Galvez, que era el ministro, fechada el 20 de julio de 1786, o sea, antes que saliera la expedición, en donde el gobernador de Chile le dice que organice una expedición como la de Malaspina. Claro, el problema es que este documento está en Chile, no está acá. No lo vieron. Me expliqué ahora lo que quise decir. Cuando uno hace una investigación, tiene que buscar por todos lados. Y no creen que todo está. Hoy día todo está en el computador, les digo, no está todo. Incluso lo que está en el computador puede estar mal clasificado, etcétera, etcétera, etcétera. Y que y por eso se justifica viajar, por eso se justifica ir a archivos, hacer residencias, aunque esté digitalizado. Esto hay que decirlo, no ustedes viajan igual, pero les digo, en nuestros países hay que decir eso. Pero aquí en España hay un archivo que está en digital, no sirve. Bueno, hay un contexto, siempre hay un contexto que explica las cosas. En el caso del inglés. Bueno, y el señor narra todo su viaje de un naturalista alrededor del mundo, extraordinario, muy entretenido. Y va también navegantes, van, por supuesto, hidrógrafos, van dibujantes, como se ve acá, en una vista de Montevideo, del año 1833. Y la cartografía. El comandante de la expedición era un señor que se llama Robert Fitzroy, un inglés, un almirante, un hombre conocido porque es uno de los padres de la climatología y hizo mucho por mejorar además la navegación y todo lo demás. Pero bueno, es más conocido porque encabezó capitanear el barco del Beagle, el que iba a Darwin que terminó bajando. Era un piadoso, esclavista, conservador, y Darwin era un científico. Ustedes comprenderán que a veces la convivencia no fue lo mejor. Y cartografía en toda América. Y se sirven ¿saben que se sirven de las cartas españolas? Las que habían representado, cartografiado los hidrógrafos de la expedición Malaspina, que eran dos, Espinosa y Bauzá, los cuales, como eran liberales, cuando se produce la restauración, Fernando VII, deben huir a España, de España, y se van a Londres. ¿Y saben lo que se llevan? Se llevan todos los mapas, porque era el director del depósito hidrográfico, lo que hoy día el Museo Naval. Pero se llevan los mapas. Y en Londres, que no tienen dónde, como vivir, empiezan a venderlos. Y entonces los ingleses se hacen con los mapas y los ponen acá. Y ustedes van leyendo el diario de Fitzroy y van diciendo cómo está equivocado esto, estaba bien este otro, etc. Bueno, detalles de las cosas, etc. Ahí tenemos el Beagle navegando en el extremo sur de América, en el Cabo de Hornos. Y al fondo el Monte Sarmiento, que es en homenaje a Pedro Sarmiento de Gamboa, del cual hablé acá, que terminó explorando el estrecho Magallanes en el siglo XVI. Y ahí tienen un glaciar. Bueno, pero el Darwin que viene a América es un geólogo. En una época en que se estudia la geología en Inglaterra y que es la ciencia madre, porque si yo estoy en medio de la revolución industrial necesito carbón, necesito minerales, entonces la geología tiene gran prestigio. Y entonces hay principios de geología, y el Darwin que viene a América es un geólogo que estudia el movimiento de lo que hoy día llamamos tectónica de placas, corteza terrestre, que en esa época no existía. La teoría de la tectónica de placas es recién de 1960. A un señor se le ocurrió a comienzos del siglo XX, pero recién se legitimó en 1960. No es como la del chino que inventó una esa noticia, ¿no? Sí. Bueno. Y Darwin haciendo todo tipo de... Les estoy mostrando fuentes. Todas estas fuentes están en la Universidad de Cambridge. Hay un archivo Darwin que está todo digital. Quizás sería el caso de que uno tendría que ir para allá, pero yo lo recomiendo igual. Todo digital. Y fíjense cómo él estudia la geología. Y aquí está la línea muy interesante porque muestra cómo a él le interesa demostrar a través del ejemplo americano cómo el continente se levantó. Antes era lecho marino, ahora es continente. Y cada uno de esos estratos son terrazas, ¿no? Aquí en la costa cantábrica, que ya recorrí hasta el faro, caminando. Ahí se ve todo eso. ¿Se fijan? Esta es la cordillera de los Andes. Que la cordillera de los Andes, que tiene 6.000 metros promedio, pudo deformar alguna vez.
Y por eso hoy día, y Darwin, que es famoso, encontraba ahí restos de marisco, de conchitas, ¿no? ¿Y qué hace una conchita hace 1000 metros? Bueno, fue techo. Le tocó un terremoto, el de Concepción. Y todo esto se va describiendo. Y a eso agréguenle toda la cosa estadística, mediciones. Porque quiero mostrar en el caso de con Darwin, que parece más científico de los científicos, ¿no? Cómo los científicos también tienen una visión de la sociedad. Son antropólogos, son etnógrafos, son historiadores, son sociólogos, son cientistas políticos, son geógrafos, son científicos. Científicos, por mucho que esté concentrado en esto, ve y escribe. Y entonces en su viaje, que puede parecer muy técnico, se deslizan cosas extraordinarias que hablan de la sociedad, del ambiente. Por ejemplo, de la ignorancia de la gente chilena. Dice, en Chile son todos unos ignorantes. Lo peor es que tienen razón. Y si hay algo peor que eso, es que siguen igual de ignorantes. Está hablando de Víctor. Cosas así. O habla de la esclavitud en Brasil. O habla del dictador de turno en Argentina. Y de la anarquía argentina. De la anarquía argentina. En Argentina ya no se puede jugar un partido de fútbol. Las constantes. Yo siempre digo que hay que hacer historia con los ojos de hoy. O sea, nosotros los historiadores hacemos historia desde el hoy. Y el hoy es lo que vivimos. Y por eso para ser buen historiador o historiadora hay que vivir. ¿Vivir? ¿Qué significa vivir? Vivir. Que uno llega a los 80 años y diga, hice esto. Y no dice nada, no sé cómo viví. Pasó la vida y no dice nada. Porque así hay preguntas. Si uno vive, puede preguntar, tiene interrogantes, tiene problemas. Y la historia parte con problemas. Un problema que yo quiero resolver. Estas fuentes nos muestran cómo estos señores precisamente vivían, apreciaban. Bueno, fíjense, esto es muy interesante porque el Beagle, que ahí aparece, este es el diario oficial de chileno, en donde el que informa de los terremotos es el Beagle, y es Darwin, y el capitán Fitzroy, ¿no? Eso dice ahí. Porque en esa época no había tren, no había telégrafo, no había nada. Y el terremoto había sido en el sur, 500 kilómetros al sur de la capital, entonces el barco es el que trae la noticia. El terremoto que fue maremoto, y que ellos representan. Y Darwin, como buen geólogo, termina haciendo un mapa geológico de Chile. El primer mapa geológico de Chile. Lo que usted diga, bueno, muy importante, porque Chile es un país minero hasta el día de hoy. Los españoles llegaron a América por el oro. Después que descubrieron América, oro. Y Chile, llegaron a Chile porque creyeron que había oro. No había nada, pero creyeron que había poco. Entonces, el país minero, desde la conquista en adelante, 1536 en el caso chileno. Y entonces viene a Darwin con su ciencia de punta que hace un mapa geológico. En un país minero eso vale oro, ¿no? Que ahora sabemos cada cosa. Quiero terminar, 5 minutos de 50, diciendo, miren, este señor es Agustín Codazzi. Este es un italiano que llega a pelear por la independencia americana al lado de Simón Bolívar. Pero es ingeniero militar. Pero una vez que se acabó la independencia, se recicla como naturalista, como explorador, porque es ingeniero militar, pero ingeniero. Y los ingenieros militares son científicos. Y entonces el señor es contratado por el nuevo Estado venezolano, nuevo granadino, que era Venezuela y Colombia juntas, pero va a ser Venezuela sola y Colombia. Y el señor escribió una geografía de Venezuela y un mapa de Venezuela. Fíjense. Esto ya después de la independencia. O sea, hacen lo mismo que hacían los otros, todos los que mencionamos hasta ahora, pero ahora para Venezuela. ¿Me explico, no? Entonces pasamos de la ciencia imperial a la ciencia nacional, pero sigue siendo la misma ciencia, en el sentido de que son los mismos métodos, las mismas preguntas, las mismas inquietudes, pero ahora al servicio del Estado-Nación. Antes era al servicio de las monarquías imperiales. Y por supuesto, estos señores siguen el ejemplo de Humboldt, el padre de la geografía, el modelo a seguir.
el paradigma absoluto, Humboldt. Como Codazzi se mete a político, lo echan de Venezuela, entonces se va a Colombia. Y en Colombia, que en esa época se llamaba Nueva Granada, lo contratan y hacen exactamente lo mismo. Estamos hablando primera mitad del siglo XIX. Y mapa de Colombia. El mapa es como la foto de nuestro pasaporte. O sea, para unos estados que no tenían mapa, países que no sabían cómo eran, porque jamás habían hecho un mapa de ahí, porque los españoles hacían mapas de posesiones más grandes, ¿cierto? Porque todo es español, ¿para qué quiere un mapa? Me explico, ¿no? ¿Para qué quiere un mapa de Venezuela? No, si para España no existe Venezuela. Aquí los primeros mapas, el de Colombia y el de Venezuela. Este es de Ordigny, un francés que llega a América por allá por 1826 y recorre todo desde el Río de Janeiro y todo, pero lo que interesa es que se quede en Bolivia. Y en Bolivia, en la década del 30, es contratado por el Estado boliviano para que haga lo mismo que, etcétera, etcétera. Y lo hace. Igual que los otros, fíjense, representa, escribe, bla, bla. No hay ningún aspecto que se escape a la curiosidad de los científicos y exploradores. Este es Antonio Raimondi, un italiano de Milán que llega al Perú y hace exactamente y escribe una obra que se llama El Perú y hace un mapa de Perú. O sea, fíjense, otra de las conclusiones, ya pasamos a la ciencia imperial a la ciencia nacional, pero fíjense que todos los científicos que he mostrado son todos europeos. ¿Y por qué son todos europeos, estimados jóvenes? Porque en América no hay, como diríamos ahí, materia gris, no hay capacidad crítica, no hay científicos, no hay naturalistas, no hay quien pueda hacer esto si no lo traemos de Europa. No hay masa crítica. O sea, el científico chileno en 1828, cuando llega el que voy a mostrar ahora, que un francés era el boticario, entonces, los estados nacionales que saben del valor de la ciencia y que saben que necesitan un científico que reconozca sus recursos naturales, porque eso es, que les ofrezca instrumentos para ejercer soberanía, eso es un mapa, que les permita cobrar impuestos, para lo cual hay que saber cuánta gente hay, que se produce. Esto hacen los científicos. Bueno, tienen la plata, pero no tienen la gente, entonces traen uno de Europa, o aprovechan el que está ahí. Y este es Clodier, o Claude Gay, el que llega a Chile. Y en Chile hace todo lo que les estoy diciendo, durante 12 años recorre todo Chile, sube, baja, etc. Y termina escribiendo esto de 30 volúmenes. 30 volúmenes. 8 de botánica, 8 de zoología, 8 de historia, 2 de documentos, 2 de agricultura y 2 atlas. Toda una vida dedicada a Chile, todo financiado por el Estado chileno, cuando el Estado chileno pensaba que la ciencia valía para algo. Y publica su atlas, y en el atlas pone el primer mapa de Chile, en donde está representado con toponimia, principales accidentes, límites, todo. Y esto es un instrumento precioso en manos del Estado. Insisto, instrumento para ejercer soberanía, ¿no? Saber dónde tengo que gobernar, dónde está la gente, bla, bla. Y hace mapas por provincias. Aquí sería por autonomía, diría. No existía nada de esto. Y representa Chile. Con la bandera. Y con dos, ahí tienen, fíjense, ahí hay 2 iconos de Chile hasta el día de hoy, naturalmente la bandera y segundo la cordillera de los Andes. En cualquier parte que ustedes se paren en Chile ven la cordillera de los Andes. Ustedes puede ser, sí, en realidad no es así, pero casi. Pero que Chile es cordillera, estamos en el pie de monte, no mira para allá, cordillera. Mira para allá, hermano. Bueno, esas son las criollas. Y ahí tenemos, como el señor hizo tanto, el Estado chileno le mandó a hacer un cuadro, ¿cierto? En donde aparece él haciendo el mapa de Chile, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con este término? Que estos señores fueron a hacer ciencia.
igual que Malaspina y todo. La consecuencia de Malaspina y compañía fue esta conciencia criolla. La consecuencia de estos señores, además de todos los científicos, fue la conciencia nacional. O sea, ellos al hacer ciencia terminan escribiendo la historia. Y al darnos un pasado nos dan cierta legitimidad. Al darnos un mapa nos dan un territorio al cual formamos parte. Y al escribir la historia y al averiguar sobre las propiedades de las plantas, al recorrer el país, a entrevistarse, rescatan mitos, tradiciones, folclore, o sea, todos aquellos elementos propios de la nación. Y entonces consolidan la nación, que es un fenómeno propio del siglo XIX, que siempre ha sido analizado desde el punto de vista de cualquier cosa menos del papel de los naturalistas. O sea, conclusión final, cuando se hace ciencia, pero la ciencia sirve para muchas otras cosas como la historia de los demás. Quedo a su disposición.